Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Leemos a partir del versículo 18. Quiero que nos quedemos aquí esta mañana, en este texto. A lo largo de esta exposición que hemos ido haciendo y que seguiremos haciendo en Primera de Corintios, en la última parte hemos visto dos ideas que son cruciales para nuestro entendimiento del Evangelio y nuestro entendimiento del mensaje de la Escritura y de la Iglesia, porque es una exposición que hacemos para ver nuestro sentido de Iglesia. En su momento pudimos ver, si recordáis, en el versículo 17, acerca de la cruz y cómo en el versículo 18 nos dice que la palabra de la cruz, es decir, la centralidad, no hacer vana la cruz, sino escuchar la palabra, el mensaje que la cruz tiene por nosotros. Ya decíamos entonces que la cruz es central para la vida del creyente y la vida de la Iglesia. Y más adelante, Pablo quiere dejar claro a los corintios y también a nosotros que el ser humano, la persona, no se salva por medio de sabiduría o de habilidades humanas o de su conocimiento, que no hay nada en el ser humano que pueda salvarle. Y aún así Dios, nuestro Dios, nos ha dicho, nos dice, quiere salvar. Ha agradado a Dios salvar. Y este es el mensaje de la buena noticia, que a pesar de nuestros pecados y de nuestra inutilidad para salvarnos, Dios quiere salvarnos ya provisto de un medio. ¿Y cuál es ese medio para salvarnos? Lo dice aquí y en esto nos vamos a centrar en esta mañana, la locura de la predicación. Y ante esa idea que nos presenta las Escrituras, podríamos decir mucho más. Quisiera que lo viéramos centrado en unas palabras que unimos desde el versículo 21 y el versículo 23. Fijaros que nos dice en el 21, que ya vimos en una parte, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí creo que hay 5 palabras que unidas nos van a dar el fundamento, o uno de los fundamentos importantes para nosotros como Iglesia. Dios, dice, ha establecido salvar a los que creen, a los creyentes, por medio de la predicación, y el contenido de esta predicación es Cristo y Él crucificado. Salvar a los que creen por la locura de la predicación, Cristo crucificado. Si llegamos a asimilar y a entender y mantener esta idea, vamos a dar el paso más crucial para nuestra generación y nuestro sentido como Iglesia. Es algo que nos parece sumamente sencillo y simple, pero que es crucial porque hoy en día es donde se está recibiendo mayor ataque o división de opiniones, alejándonos de los principios que establece las Escrituras. Si bien el versículo 21 nos muestra el medio, es por medio de la predicación, el versículo 23 nos dice el contenido de esta palabra de la predicación, predicar a Cristo y Él crucificado. ¿Qué es lo que significa predicar? Esta es nuestra primera cuestión. El término predicar, predicación, ¿de qué está hablando? Bueno, las dos palabras, porque en el versículo 17 se nos dice de un término, predicar el Evangelio, sería algo así como proclamar la buena noticia, proclamar el Evangelio. Y en el versículo 21 y 23 se utiliza otro término que habla de proclamar también o anunciar. Si miramos estos términos y todas las maneras en que, porque se traduce a lo largo del Nuevo Testamento de diferentes formas, estos términos griegos, tanto evangelizar como caruso, estos términos nos están hablando siempre de palabra.
Y nos están hablando de proclamación, de anunciar, de llevar el Evangelio, la buena noticia, la salvación, perdón de pecados, por medio de la palabra. Así que ya tenemos que lo que nos está diciendo Pablo es que el medio que Dios ha establecido en su sabiduría para salvar a aquellos que creen es por medio de la proclamación, es decir, el anuncio hablado, el de comunicar la buena noticia de salvación. Ahora bien, nuestra segunda pregunta que nos hacemos en esta mañana ante nuestro texto es ¿por qué esto de proclamar o anunciar o predicar es una locura? ¿Por qué esta locura de la predicación? Y aun cuando nos va a definir más adelante qué es el contraste, la respuesta que nos dice en otro lugar para unos que están buscando sabiduría y otros están buscando señales, el Señor ha establecido otro medio que es predicar con el poder del Espíritu. Lo vamos a mirar de una manera diferente también a la luz de nuestro texto. Fijaros bien, el Señor ha querido y quiere que pecadores como tú y como yo podamos llegar a la salvación por anunciar el Evangelio, porque es el medio por el cual nosotros proclamamos, podemos llevar a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Es el medio de salvación para los que están perdidos y están condenados por su pecado. Y esto es importante. Hoy en día, no solamente en el mundo, sino también en las iglesias evangélicas y en aquellos que se llaman cristianos bíblicos, se está extendiendo la idea de que es importante y crucial, quizá incluso prioritario, que hagamos buenas obras. O que podamos anunciar enseñanza y fortalecimiento a través de ONGs, la caridad. Así que constantemente se está haciendo grandes esfuerzos por medio de las iglesias evangélicas, así como en el resto del mundo, en aquellos que tienen un corazón sensible para poder establecer escuelas. Porque están diciendo si educamos a las personas, si les enseñamos, si los hacemos más inteligentes, entonces podrá cambiar la sociedad en la que estamos viviendo. Escuelas para la mente. Hay otras ONGs también con un buen espíritu y ánimo que están diciendo no, lo primero que tendremos que hacer y que es importante es alimentar el estómago, dar de comer a los pobres. Así que vamos a hacer hospitales o vamos a hacer comedores, vamos a dar comida a la gente. Podemos ver la gran necesidad que hay médica y hoy en día cuánta cantidad de gente está muriendo, aun sabiendo que hay remedios para esas enfermedades, el poder farmacéutico. Así que algunos dicen, vamos a hacer esfuerzos para poder llevar toda esa medicina a la gente que está sufriendo, porque es necesario, es fundamental salvar al hombre de la enfermedad, o salvar al hombre, al ser humano, de la ignorancia, o salvar al hombre de la hambruna y la necesidad que tienen de comer. Así que se levantan constantemente ONGs y sociedades y grupos y lo podemos ver por medio de televisión y lo podemos ver constantemente en la propaganda e información que se nos manda a las iglesias evangélicas. Pero en todo esto de poder sanar y salvar la mente o el estómago o el cuerpo con la salud, hay una pregunta que es crucial, nos tenemos que hacer. ¿Qué pasa con el alma? ¿Quién salva el alma? Porque podemos darnos más años de vida y podemos darnos más salud y más inteligencia para avances científicos. Pero ¿y el ser interior? ¿Y nuestro estado espiritual? ¿Y nuestra relación con el hombre? La Escritura nos está estableciendo aquí que Dios ha establecido salvar a los que creen, ¿cómo? No por escuelas, no es por hospitales, no es por comedores, sino por la proclamación del Evangelio. Quizá podamos pensar, bueno, si quizá pudiéramos hacer señales y prodigios que pudieran deslumbrar a la sociedad en la que estamos viviendo.
Cuán importante es que cuando viene un maremoto o podemos un tsunami, como se nos anuncia en televisión, saliera allí un Jonás o pudiera salir allí alguien grandioso y frenar las tormentas, quitar los terremotos, acabar con la hambruna. Seguramente que si hiciéramos grandes señales y prodigios, milagros en medio de nosotros, la gente creería y se salvaría. Así que hay creyentes y hay iglesias que están organizándose y están haciendo esfuerzos y están orando al Señor y casi están imaginando que milagros y prodigios se están produciendo a nuestro alrededor. Pero lo que nos está diciendo este texto es que la salvación no va a llegar por medio de señales ni por medio de prodigios que podamos hacer, sino por la predicación de la palabra. Quizá incluso todos estos prodigios y señales externos que podamos hacer nos muestran a un Cristo milagrero, como aquellos que seguían a Jesús para ver los milagros de los panes y los peces, las tormentas y dar vista a los ciegos. Pero lo que nos está diciendo aquí acerca de la predicación es otro mensaje diferente. Hubo un tiempo donde la Iglesia evangélica en el pasado hizo grandes esfuerzos, por ejemplo, en escuelas, para educar, enseñar e instruir a la gente. Porque si algo es importante, y eso no lo negamos, es que tenemos que acabar con la ignorancia, la información. Por ejemplo, tenemos que acabar con todo ese tipo de supersticiones que están ocurriendo, las injusticias. Tenemos que hacer que la sociedad a nuestro alrededor, todo el mundo sepa leer y tenga al alcance libros para leer. Que salgan de la ignorancia acerca de la sexualidad o acerca del matrimonio. Así que ciencia, conocimiento, información, y tenemos ahí todo lo que es Internet y Wikipedia y todo lo que nos podamos imaginar. Pero nos está diciendo aquí que no es por la sabiduría del mundo, la sabiduría humana por la cual el hombre puede ser salvo. El hombre no se puede salvar por mucho que tenga información. No es el raciocinio, no es el sentido común, no es la lógica, sino la locura de la predicación. Pensar por un momento. ¿Hay algún lugar, alguna circunstancia en la palabra de Dios, en la Biblia, que nos diga que la salvación que ha establecido Dios es lógica? ¿O es de sentido común? ¿Hay algo lógico en la mente humana que pueda decir que aquel que murió pueda resucitar a sí mismo el tercer día? ¿Puede haber alguna lógica humana que nos pueda decir que Dios se puede hacer hombre? ¿Y que nuestro Señor Jesucristo puede ser a la misma vez Dios y hombre? Esto no entra en la lógica, entra en los planes de Dios y en los señales que nos está diciendo las Escrituras. Así que no es por la lógica, no es por la información, no es por el entendimiento, sino por la locura de la proclamación, el anuncio que se nos ha dado. Quizá alguno pueda pensar que hay posibilidad de salvación por medio de la satisfacción. Vamos a invitar a la gente, le vamos a abrazar, le vamos a mostrar un inmenso cariño, un inmenso afecto. La gente necesita cariño, sobre todo hoy que cuanto más gente hay, más sola está la gente. Y uno puede estar en medio de una multitud y sentir falta de amor. Hemos estado escuchando, por ejemplo, últimamente acerca de ancianos que los llevan a la residencia, quizá una residencia más lejos, y así los hijos no tienen necesidad de ir a ver a sus ancianos, a sus padres. Así que la residencia es un lugar de aislamiento en muchos casos, en muchas familias. La gente está sola. Así que la Iglesia ha pensado alguna vez y se ha sentido impulsada a decir, bueno, vamos a mostrar afecto. Y cuando los traigamos a nuestros locales y a nuestras reuniones, los vamos a entretener y les vamos a alegrar la vida. Así que vamos a traer buena música y vamos a traer buenos adornos y vamos a traer un gran atractivo. Y así la gente va a sentirse cobijada y abrigada por nosotros. Satisfacciones y entretenimientos. Hay una cosa clara y es que siempre el mundo lo va a hacer mejor que nosotros. Sus entretenimientos y sus posibilidades y sus capacidades serán mucho más grandes que lo que podamos tener en las iglesias evangélicas. Pero es que además de eso, Dios no ha dicho ni ha enseñado en un lugar de las Escrituras que el plan sea salvación por medio de la iglesia.
Nosotros, por muy guapos que pudiéramos ser y por muy atractivos que pudiéramos presentar todas las cosas, no vamos a poder salvar a nadie. Lo que nos dice este texto y nos dice la Escritura, que la salvación está por medio de la proclamación del Evangelio. Es por guiar constantemente a toda la gente al Señor Jesucristo. Es llevar a hombres y mujeres a la cruz y dejarlos allí. Nosotros no necesitamos, para salvar a nadie, levantar escuelas, hospitales, o hacer grandes aspavientos de señales y prodigios, o hacer gran atractivo toda nuestra actitud y situación como iglesia. Lo que necesitamos depurar y necesitamos fortalecer y necesitamos embellecer es la proclamación del Evangelio, es decir, ser señales, postes de dirección que le diga a la gente lo que tú necesitas es ponerte a los pies del Señor Jesucristo, es ir a la cruz. Por eso nos está diciendo Pablo, le está diciendo a los corintios y a nosotros aquí hoy, que el plan de Dios en su sabiduría es salvar por medio de la locura de la predicación, y esta predicación que es sino Cristo y Él crucificado. Y por tanto lo que nosotros tenemos que hacer y fortalecer y trabajar constantemente es la predicación. Que hay que hacer escuelas y que hay que hacer hospitales y que hay que dar de comida al hambriento y que hay que vestir al desnudo y que hay que hacer hermosos nuestros locales, sí, pero para enfatizar la predicación de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de salvación. Hay otra cosa más que nos está diciendo también nuestro texto que tenéis delante de vosotros. Tiene que ser a través de la locura de la predicación, porque tiene que quedar claro que nosotros no salvamos a nadie y el que salva es Dios. Es más, tiene que dejar muy claro toda nuestra vida de iglesia y toda nuestra proclamación que el pecador no se puede salvar, sino que el que salva es Dios. Esto tiene que quedar muy claro en toda la manera en que podamos exponer la palabra de Dios. Ni tú, cristiano, salvas a nadie, ni tú, pecador, por mucho que te esfuerces, te puedes salvar, porque no está en mano de hombre alguno salvar. Lo que nos está diciendo la proclamación, o el predicar o anunciar, es que nosotros únicamente somos heraldos. Lo que llevamos es el mensaje de salvación. No es que podamos producir salvación a nadie, no podemos perdonar por nosotros mismos los pecados. No está en nuestra capacidad y nunca así lo ha querido Dios. Tanto como nos dice el versículo 21, como podéis leer en varias partes, por ejemplo en el profeta Isaías. Fuera de mí, dice el Señor, no hay quien salve. Y esto lo tenemos que recordar. No es nuestros medios, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es nuestra dedicación, no es nuestro activismo, no es el interés de las personas, no son las decisiones, no es levantar la mano ni hacer oraciones en público lo que puede salvar a nadie. Lo que salva es Dios mismo, que tiene el poder para ello. Y lo único que nosotros podemos y debemos de hacer es indicarle a la gente el camino de la salvación. Estrictamente hablando, a la luz de las Escrituras, de este y tantos otros textos, es que nosotros es verdad que tenemos el remedio, llevamos la medicina, pero ni podemos obligar a nadie a tomar la medicina, ni ellos lo pueden arrancar a su gusto. La única capacidad para que ellos lo puedan tomar es que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Así que, como heraldo, nosotros vamos al mundo y le decimos, os digo yo a todos vosotros en esta mañana de una manera clara, directa y sencilla. Eres un pecador, el pecador va a destruir tu alma y te va a condenar eternamente, pero hay un remedio que es Cristo Jesús crucificado. Por tanto, lo único que puedes hacer es llamar a esa puerta, es venir a esa cruz, es inclinarte delante de Dios y aceptar su salvación. Es lo único que yo puedo hacer. No puedo cambiar tu corazón, no puedo motivarte de ninguna manera. Lo único que puedo decir es que está el remedio y ese remedio es Cristo, ve a Él. Lo gran y más extraordinaria de las acciones que se nos ha permitido a la Iglesia y a los creyentes es poder ser en medio de esta confusión y oscuridad en la que estamos viviendo todo negro, todo en tormenta,
es que podamos ser una luz de dirección, es que podamos ser ese faro que indica la salvación, es que podamos ser la señal que indica allí, al Calvario, a Cristo. Así que no es tanto que nosotros seamos o tengamos algo en nuestras capacidades como iglesia, como individuos, no es que esté en ti, hombre o mujer, que puedas tener algún interés o alguna curiosidad. Lo único que tú puedes hacer, lo único que puedes hacer tú como creyente o como no creyente es indicar el camino hacia Cristo y tú aceptarlo y hacerlo tuyo. Pero no solamente esto.